Cuando hablamos de reincidencia, estamos hablando de una repetición no constructiva, por supuesto, no edificante, algo que volver a caer en el mismo fango. En la Biblia encontramos un ejemplo de una persona que estando en una escala muy especial, bajó a lo más bajo, a lo más profundo, a lo más feo, pero luego volvió otra vez a ascender a su estado primero. Este ejemplo lo encontramos en capítulo 15 del libro de Lucas, en el verso 11 al 24. Yo lo voy a leer en este momento. Lucas 15, 11 al 24. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué bueno, vamos a orar. Démosle gracias a nuestro Dios, pidámosle por bendición de las personas que nos están viendo a través de este canal, y también bendición para los que estamos acá. Padre que estás en los cielos, agradecemos tu bendito nombre y esperamos, mi Dios, que puedas bendecirte en este evento, en este mensaje, que puedas bendecir a los que están allá, que están viéndonos. Bendice a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Como bendícenos también acá a nosotros para expresar e impartir tu palabra. Bendícelo a ellos para que abran su corazón y puedan entender tu palabra y apreciarla en el nombre de Jesús. Amén. Es una historia muy conocida que también se le conoce como la historia del hijo pródigo, de una persona que, estando en su casa, no quiere seguir viviendo cómodamente, no quiere seguir viviendo felizmente, no quiere seguir viviendo con todo lo que tenía en casa, sino que
quiere experimentar quizá otra vida, quiere vivir de otro modo. Sí vivir con la riqueza, pero no con restricciones, como estaba en su casa. A través de este estudio bíblico de hoy, vamos a tratar de reconocer que el error más grande del cristiano no es cuando cae en pecado, sino cuando decide quedarse ahí en el fango, en el lodo, cuando decide quedarse ahí tirado. Ese fue el peor error, porque pecar es de humano y cualquier cristiano de un momento a otro puede cometer un pecado. De un momento a otro se puede apartar de Dios. Es algo normal que no deberá de serlo, pero lo es. Pero lo peor de todo no es eso. Lo peor es cuando decide quedarse ahí sucio, en la suciedad. También quisiera que una vez que estudiemos este estudio, que podamos estar seguros que si estamos en pecado y decidimos regresar al Señor, Él está listo para recibirnos. Confíelo, asegúrese, tengan la certeza que si usted se apartó de Dios y vuelve, Dios está dispuesto, se lo aseguro 100%, está dispuesto a recibirle nuevamente como hijo. Dios no le guardará ningún rencor a usted. Él quiere volverle a tener como su hijo. Usted puede regresar. No hay ningún problema. El peor pecado que un creyente puede cometer no es fallarle a Dios, sino quedarse allá, fallándole siempre a Dios. Entonces, si sabemos esto, podemos tener una buena confianza para seguir adelante. Pero, ¿por qué los creyentes vuelven al pecado? Esa sería una pregunta bonita, ¿verdad? Si ya que experimentamos algo sublime, algo tan lindo, algo tan especial, ¿por qué tenemos que volver al pecado en algunas ocasiones? ¿Por qué? Ahora bien, otra pregunta parecida con esta, que sería bueno tomarla muy en cuenta. ¿Qué debe hacer el creyente cuando ha cometido pecado? ¿Qué debe hacer el creyente cuando ha cometido pecado? Si un creyente ha pecado, ¿qué tiene que hacer? Pecar es normal. Como humano puede volver a pecar, pero ¿qué tiene que hacer una vez que lo haya hecho? Ahora quiero hablarle de una palabra, la palabra reincidir o reincidencia, que es de lo que yo quiero hablar más en este momento. Reincidir es volver a incurrir en una culpa o en un delito. Volver a incurrir. Como quien dice, tropezarse en la misma piedra por segunda o tercera vez o más veces. Eso es reincidir. Entonces, por reincidencia, vamos a entender que es repetición de la culpa. Volver otra vez. Si hablamos de nosotros, los seres humanos, hemos venido al camino de Dios. Y cuando nos vamos otra vez al mundo, eso ya se llama reincidencia. Ya se nos habían perdonado los pecados anteriores. Pero ahora que regresamos al mundo, vamos con la disposición a volver a hacer lo que hacíamos antes. Y quizá no solo eso, sino quizá a hacer mucho más horrible de lo que hacíamos antes. Notemos algo de cuando el creyente se aparta. Cuando el creyente se aparta. Vamos a ver nosotros algunos pasos que le esperan a una persona cuando se aparta del Señor. Cuando se aparta del Señor. En el verso 12, ahí vemos al hijo menor
un hijo menor que aparentemente no se ha ambientado a estar en la casa de su padre. De repente él aparece diciéndole al papá: papi, ¿por qué no me dan lo que me corresponde? Sí, hijo, aquí está. Y ya cuando se ve con aquello no hay más que hacer y dice: mejor me voy de la casa, allá lo voy a disfrutar mejor. Está simbolizando a los creyentes que aún no se han ambientado en la casa del Padre. Están en la casa del Padre, pertenecen a la iglesia de Jesucristo, pero todavía no se sienten con un buen ambiente y están con el deseo de irse nuevamente al lugar donde estuvieron antes. Es triste, pero es una realidad. Es una horrible verdad. Ahora veamos el verso 14. Cuando un creyente se va al mundo, se va y termina todo lo que llevaba, ¿qué cosa es? Como pastor he visto muchos ejemplos. Hermanos aquí en la iglesia, voy a hablarle yo sin nombre por supuesto, pero de hermanos aquí en la iglesia que yo pastoreo. A veces tienen hasta un año de haberse retirado de la iglesia, pero siempre mandan su diezmo. Óigame eso. Parece como ilógico, como irracional, pero siempre mandan su diezmo. Siempre hay un muchacho que se congregó en nuestra iglesia hace mucho tiempo. Y cuando yo lo llamo a él, lo que escucho desde el principio en vez del sonido es una música cristiana. O sea, desde aquel tiempo todavía no se le ha gastado todo. No se le ha terminado todo. Desde aquel tiempo, ya hace mucho tiempo eso. Entonces todavía tiene algo de cristiano, algo de la riqueza del Padre, algo de respeto hay en él o hacia él por lo que fue. Hay algo todavía. Cuando el creyente se va al mundo, pero llega un momento que se le termina todo. Se le termina absolutamente todo. No le queda nada. Ya no puede sobrevivir. La hermanita se va de la iglesia y siempre sigue usando unos vestidos honestos. Y sigue. Y no viene a la iglesia, pero siempre escucha los cantos evangélicos. Los oye, pone algunos programas, pero no quiere ir a ninguna iglesia allá. Todavía no se le ha acabado todo. Todavía tiene algo. Y ahí está. De repente ella comienza ya a usar unos vestidos demasiado cortos y unas modas ya muy fuera de lo común para un creyente. Es en ese caso que entendemos que se le está terminando todo. Se le está terminando todo lo que tenía. Ya dicen malas expresiones, malas palabras, como las conocemos acá en mi país. Así les decimos, malas palabras, las palabras que ofenden, palabras soeces, vulgares, palabras, no sé cómo decirle. Como se dirá en otro país, pues para explicar, aquí se entiende bien así. Horrible. Y ya las pronuncian, ya las dicen. Ya se expresa de una manera muy horrible. Se les está terminando todo. Pero siempre cuando encuentran al pastor son bien educados. Todavía tienen un poquito. Se les habla de regresar a la casa de Dios. Lloran cuando se les presenta esta oportunidad de volver. Pero no lo hacen. Todavía tienen algo. Mientras lloran tienen algo. Terminan hasta con el último poquito de testimonio que tenían.
hasta con el último poquito de bendición que llevaban de su papá o de la riqueza del padre, no sé cómo decírselo. Usted me lo está entendiendo. Entonces, nota que está solo. Se da cuenta que está solo. Y la gente comienza a darle la espalda. Ahora, quiero mencionar otra cosa, siempre hablando de lo mismo. Y quiero decirle esto, sin Cristo no somos nada. Sin Cristo no somos nada. Mire que el verso 15 de este pasaje que leímos, cuando la persona que se aparta del Evangelio sabe que lo ha perdido todo, que ya no tiene de lo que llevaba, por supuesto, a eso me refiero. Ha perdido todo, comienza a buscar ayuda, comienza a extender sus brazos a alguien solicitando ayuda. Cuando él sabe que ha perdido todo, comienza a buscar ayuda. Pero muchas veces es una ayuda equivocada. Usted lo puede ver en el verso 15. Se arrimó a un ciudadano, pero éste le dio un trabajo que, si estamos hablando del contexto judío, para un judío tener un cerdo en su casa era una blasfemia. Era una ofensa a Dios, mejor dicho así. Era algo muy horrible, algo muy feo tener en su casa un cerdo. Ajá. Y que se va a decir que él va a ir a trabajar para ganar el dinero, a cuidar cerdos. Eso está en un estado degradante totalmente para un judío, al menos de aquella época. Totalmente degradante. Se fue a buscar trabajo y buscó un trabajo equivocado, una ayuda equivocada. Así se burla el diablo del creyente cuando se aparta del Evangelio. Así se burla. Usted no permita que el diablo se burle de usted si usted se ha apartado. En lugar de eso, mejor regrese al camino de Dios. Usted puede hacerlo. Cuando la persona que ha caído, se ha apartado del Evangelio, llega a tal extremo, según el verso 19, que hasta lo peor del mundo lo ve como algo necesario. Hasta lo peor del mundo, lo puede ver en el verso 16. Este hombre deseaba con ansias, con deseo, comer de la comida que comían los cerdos, pero no le daban permiso para que comiera la comida de los cerdos. Aún la comida de un cerdo lo hará el diablo a usted que se lo coma por haberse apartado del camino de Jesús. Mire qué horrible es eso. No se agrada con solamente separarlo del Padre. No se agrada con solamente haberle quitado lo único, lo último de todo lo que llevaba del Padre, sino que ahora quiere someterlo a comer la pudrición de este mundo. Eso quiere hacer el diablo con usted que se apartó del Evangelio. Eso es lo que quiere hacer. Pero hagamos una pequeña reflexión. Bienaventurado el hombre que se ha apartado del Evangelio y cuando reconoce que la única solución a su problema es regresar a la casa del Padre. Eso lo vemos en el verso 17. Bienaventurado ese hombre o esa mujer que se apartó del camino de Dios y al verse allá atrapado, enclaustrado por la maldad, ahora decide buscar la solución, buscar cómo restituirse y reflexiona y dice, la única manera es volver a la casa de mi Padre. Amigo, vuelva a la casa de su Padre. Vuelva. Él lo espera con los brazos extendidos. Y también en el verso 18 y 19
vemos que el creyente que se ha apartado debe reconocer que ha fallado. No solo reconocer dónde está la solución, sino también reconocer que es culpable. Ha fallado, por lo cual tiene que regresar con humildad. Él dice, yo le voy a decir que he pecado contra él y le voy a decir que no me tome como su hijo. Si tan solo los trabajadores que están en casa, ellos comen bien. Así quiero yo vivir, como los que trabajan en la casa de mi padre. Así dijo él. Pero el padre no le entendió cuando le dijo eso. El padre lo que quiere es restituirle a usted. Pero qué bueno es que reconozca que ha fallado. Pues hay muchos creyentes que se apartan del evangelio y luego comienzan a decir, yo a esa iglesia no vuelvo, como que la iglesia le ha hecho algo. Como que el Señor Jesucristo es el culpable de que usted se haya apartado del camino de Dios. Comienzan a poner un sinnúmero de obstáculos o de pretextos por lo cual no va a regresar a la iglesia. Y dice, yo no regreso ahí, no regreso. Y comienzan a ver defectos en la iglesia, cosas que antes no lo veían. Comienzan a ver defectos en la iglesia. Y quiere irse a otra iglesia. Ojalá buscará una iglesia mejor que la que tenía. Pero si va a encontrar una donde lo van a engañar, ahora hay tantas iglesias, usted lo sabe. Pero no importa, dice él, aunque sean las algarrobas, me conformaría. No piense así, no piense así. Al menos el hijo pródigo no pensó así. No pensó así. Ahora, quiero hablarles sobre la reconciliación con el Padre. Esta es otra parte más que le quiero mencionar de la reconciliación con el Padre y lo vemos en el verso 20. El hombre regresa y el Padre dice, ese se parece a mi hijo. No sé cuánto tiempo anduvo lejos, cuánto tiempo anduvo largo de la casa del Padre, pero el Padre dice, ese es mi hijo. Y él le dice, Padre, he pecado contra ti y yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Mire que en este verso 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Mire qué lindo eso. Cuando aún estaba lejos, ya el Padre lo había perdonado. Mientras usted todavía está pensando en volver, el Padre ya lo está perdonando, ya está tratando con usted. Usted dice, hoy voy a la iglesia y me voy a reconciliar con el Señor Jesucristo. Solo dijo esas palabras y el Padre ya lo está viendo con ojos de gran amor, con ganas de perdonarle. Sí, el Padre lo recibe desde que lo ve venir lejos. Y no solo eso, sino que lo recibe y le manda a hacer fiesta. Le manda a hacer fiesta. Traigan vestido nuevo, todas esas cosas dio orden él. Un anillo nuevo, calzado para sus pies. Ay, este hombre tiene hambre, hay que darle de comer. Y lo mandó a bañar y todo eso, porque el hombre venía. Entonces ahora se necesitaba que estuviera como hijo del dueño de la hacienda, no como un empleado. Él le dijo, el muchacho le dijo, Padre, he pecado contra, porque como yo lo había prometido decírselo, él lo prometió, dijo, yo se lo voy a decir, y se lo dijo. Cuando el papá se le acercó y lo abrazó, mientras lo abrazaba le estaba diciendo, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, y yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Y cuando el padre lo suelta, le dice a los criados, por favor, traigan esto y esto y esto, porque mi hijo estaba muerto y ahora ha resucitado. Él no dijo mi criado ni nada, él dijo mi hijo. Mi hijo. No lo iba a tomar como uno de los empleados, lo iba a tomar como uno de sus hijos. Mi hijo ha aparecido. Qué bonito es esta historia.
Saber que Dios tiene para cada uno de nosotros la oportunidad de perdón. Si usted se ha apartado de la casa del Padre, se ha ido de la casa del Padre, vuelva. Él lo perdona. Ahora, quiero hacer también otra adaptación a este mensaje. Y es que cuando los seres humanos nacemos, le pertenecemos a Dios. Somos de Él. Ya somos de Él. Y luego vamos creciendo de 1 mes, 2 meses, 3 meses. De repente hacemos un muchacho de 10 años, de 12 años, y ahí vamos de 16 años. Y de repente ya está igual que el papá o más alto que el papá. Y ya crece. Entonces, cuando llega a una edad, este niño, que deja de ser niño. Mientras era niño, la Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos. O sea que con solo ser niños, ellos tienen derecho del cielo, tienen ganado el cielo. No hay ningún limbo y nada de eso, la Biblia no habla de eso. No ande creyendo cosas que la Biblia no enseña. Pero ya son dueños del cielo. Pero cuando este niño va creciendo y creciendo, llega un momento en que se decide o el padre o el mundo. Y si en la familia nadie le habla de Dios porque ni sabe nada, ¿qué puede escoger? Seguir el camino de la perversión, el camino del pecado, el camino que la mayoría de la gente toma. Entonces va por ese camino. Va por ese camino. Pero un día le perteneció a Dios en su niñez. Pero ahora va por otro camino. Pero estando ahí reacciona y dice, este camino no me conviene. Yo tengo que venir a mi padre y decirle que me perdone, reconocer que ha pecado. También, exactamente también. No solamente cuando el creyente se va de la iglesia, sino también del que nunca ha estado en una iglesia. Pero fue de Dios cuando fue niño. Pero se apartó y se fue por un camino perdido. Pero ahora reconoce y quiere volver al camino de Dios. Dios lo ve. Varias personas en la iglesia me han contado a mí cómo ellos han hecho su decisión con Cristo. Una vez me contó un hermano, quiero contar este caso, me contó un hermano que las alabanzas que se oían, sonaban, porque teníamos un parlante ahí, un parlantito encima del templo que teníamos primero, y estaba en dirección hacia allá, y allá estaba la casa de él. Entonces dice que él oía las alabanzas temprano, y dice, qué bonito es ser creyente, yo voy a ir a esa iglesia. Y él vino a la iglesia. Teníamos un culto especial esa noche. Se había celebrado un trimestral acá y aquí se había hecho un culto en la noche. Y él en esa noche aceptó a Cristo. Él me contó eso. Entonces yo digo, desde que él oía las alabanzas y estaba pensando en regresar, el Padre fue movido a misericordia. Ya había sido movido a misericordia. Y ese día que él apareció, que bien me recuerdo, cuando él apareció y lo vi, yo le dije pasar adelante, porque me quedaba en la parte de allá, de enfrente, teníamos desde el templo una acera larga hasta el portón, y ahí me paraba algo para estar diciéndole a la gente que pasara adelante. Y le dije que pasara adelante y pasó bien alegre. Y mi sorpresa es que aceptó a Cristo en esa noche. Pero lo que quiero mencionarle es que desde que él pensó, desde que él se decidió venir, que venía por el camino, el Padre ya lo venía abrazando. Y él venía diciendo, Señor, no soy digno. Señor, soy pecador. Y él le dice, pero yo quiero ser tu Padre nuevamente. Yo quiero ser tu Padre otra vez. Eso quiere hacer con usted y con muchos más que están viendo este mensaje. Ahora, la conclusión la tenemos en el verso 31 y 32. Mire. Entonces él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. A la iglesia le pertenecen todas las cosas de Dios. Todo.
Aquel se ha llevado unas cosas de Dios para el mundo y ahora las desperdició. A ver cuántos talentos recibió en la iglesia, allá los fue a desperdiciar. Pero volvió. Mire el 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Qué linda es la palabra del Señor. Esto fue lo que ocurrió. Él regresó y encontró nuevamente al Padre. Si usted se ha apartado del camino de Dios y usted regresa al Padre, lo recibe inmediatamente. Él le echa los brazos. Y aunque usted le diga, no soy digno, usted le dice, sí, eres digno. Porque la sangre de Jesucristo, mi Hijo, le dice él, te perdonó y por eso yo te tengo que recibir. La persona que vuelve a su Dios es como cuando se encuentra lo que estaba perdido. Algo que yo no se da cuenta con aquello. Se me había perdido y de repente lo encuentro. O revive lo que estaba muerto. Así fue el ejemplo que puso el padre de familia. Ahora quiero decirle, lo que Dios desea es que todos los hombres reconozcan que Jesús es el Salvador de sus vidas. Eso es lo que Dios desea, que todos los hombres reconozcan que Jesucristo es el Salvador de sus vidas. Eso es lo que más desea Él, que reconozcamos que Él es, que Jesús es el Salvador de nuestras vidas. Bueno, si usted está viendo este video y usted nunca ha sido cristiano, quiero decirle que por creación usted le pertenece a Dios y Dios puede hacer con usted lo que Él quiera. Pero usted pertenece a Dios cuando usted era un niño. Ahora que es un adulto y usted ha conocido el pecado, entonces ya no le pertenece a Dios. Ahora usted tiene que regresar y pedirle perdón a Dios. Usted le pide perdón a Dios y yo oro por usted. También la otra persona que fue creyente, pero se apartó del camino, también tiene que regresar a la casa del Padre. Tiene que volver. Pídale perdón y yo oro por usted. Entonces, si se va a reconciliar con Cristo o aceptar a Jesús como su Salvador, como sea, entonces usted va a hacer una oración pidiendo perdón por sus pecados. Y yo voy a orar para que Dios le reciba como su hijo, para que Dios le perdone. Eso, yo voy a hacer eso. También quisiera por los otros más que están viendo el video, entre los cuales quizá hayan personas que tengan alguna clase de dificultad, de problema, de angustia, de necesidad. Bueno, descríbala, exprésela a su Padre Celestial, dígale cuál es, y yo voy a orar para que Dios le conceda lo que usted pide. Oremos entonces. Padre que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu santo nombre. Espero, mi Dios, que te glorifiques en una manera muy, pero muy especial. Llena, Dios mío, a cada persona, abre los corazones. Ahora te estoy pidiendo por esta persona que está pidiendo perdón por su pecado, ya sea porque ha sido creyente en alguna ocasión y vuelve, o porque nunca ha sido, pero hoy quiere ingresar. Señor, te pido que le perdones su pecado, que le dé fuerzas para seguir este camino hacia adelante, que inscriba su nombre en el libro de la vida, en el nombre de Cristo Jesús. También te pido, mi Dios amado, por las personas que están presentando sus necesidades, cualquiera que sea, cualquier necesidad que sea, no importa quién la está presentando. Señor, que seas propicio para ellos, que les puedas responder en el nombre de Jesús. Amén. Me alegro mucho de haber platicado con usted. Si ha sido de bendición, mándenos sus comentarios, queremos oírlos. Que la paz de nuestro Dios sea con usted. Dios le bendiga.